Hermanos, gracia y paz. Con el favor de Dios, vamos hoy a empezar un tema que vamos a concluirlos en 2 reuniones. Segunda de Timoteo 3:15 dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Ya hemos dicho que la palabra griega para inspirada es theoneustas. Theos viene de Dios y neustas viene de neuma, que es espíritu. O sea que las escrituras sagradas fue inspirada, insuflada o soplada por el aliento de Dios. Y Pedro nos confirma ese testimonio cuando Pedro nos dice: los santos hombres de Dios hablaron o escribieron inspirados por el Espíritu de Dios. ¿Listo? Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios y no es de desechar ninguna parte. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a considerar un tema que está relacionado con las costumbres de las naciones y las costumbres del pueblo de Dios. ¿Listo? Vamos a considerar, empezar un tema, un texto en Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 49. Hemos venido hablando entonces de que delante de Dios existen solamente 2 cabezas, ¿sí? Adán y Cristo. No existe un hombre en término medio, que esté medio en Adán o esté medio en Cristo. El Padre ve solamente a 2 hombres. Cuando mira la tierra, ve 2 hombres, ve a Adán o ve a Cristo. Aunque nosotros somos hombres y mujeres individuales, o estamos en Cristo o estamos en Adán. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a considerar este asunto, hermanos. Primera de Corintios 15, 49 dice: así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. El griego dice: así como según hemos exhibido, la Biblia textual dice exhibido, ahí la tenemos, la imagen del terrenal, exhibiremos también la imagen del celestial. Entonces viene la pregunta: ¿cuándo exhibimos nosotros la imagen del terrenal? Cuando nosotros vivíamos sin Cristo. Cuando nosotros vivíamos sin Cristo, espontáneamente expresábamos la imagen del terrenal. Y la imagen del terrenal, que es en Adán, pecaba por naturaleza. Tú no tenías que hacer mucho esfuerzo para pecar. Voy a pecar. No, tú por la noche no te acostabas y empezabas a pensar: mañana voy a pecar, mañana voy a pecar, mañana voy a pecar. Tú no necesitabas pensarlo. Tú te levantabas y pecabas, ¿cierto? Entonces nosotros traíamos por naturaleza y exhibíamos la imagen de Adán naturalmente. ¿Listo? Ahora, después que somos trasladados de Adán a Cristo, ahora hay un mandamiento para los creyentes. ¿Cuál es? Así como exhibimos la imagen del terrenal de Adán, ahora tenemos que exhibir ¿qué? La imagen del celestial. Entonces, hay una vida que exhibir, hay una vida que mostrar, hay una vida que manifestar, ¿sí? Entonces, esa vida, ese vivir que hay que mostrar y que manifestar, Dios nos lo reveló en su palabra y por la vida del Hijo de Dios. Entonces, vamos a empezar a considerar cómo fue la vida del Hijo de Dios y a contrastarla con la vida de Adán, que es las costumbres de las naciones, hermano. Amén. Vamos a Jeremías 10, Antiguo Testamento. Jeremías 10, capítulo 10, versículo 2. Entonces, Israel, el pueblo de Israel, era un pueblo o es un pueblo al cual Dios le dio leyes. Un pueblo al cual Dios le dio mandamientos. Esas leyes y esos mandamientos debían producir un vivir y un caminar del pueblo de Dios.
completamente diferente al vivir de las naciones que vivía sin Dios, ¿cierto? Entonces mire qué es lo que dice en el mismo contexto que venimos hablando, Dios por medio de Jeremías a Israel. Versículo 2. Así ha dicho Yahvé, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones le teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Y ahí vamos a detener. ¿Listo? Entonces, primeramente nos dice el Señor por Jeremías que las naciones tienen un camino que ellos siguen. Pero para la iglesia hay otro camino. ¿Cuál es el camino de la iglesia? Jesucristo el Señor. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces la iglesia tiene un camino que seguir. Las naciones siguen otro camino, diferente al camino que Dios estableció, que es Cristo Jesús nuestro Señor, ¿cierto? Y vamos al versículo 3. Porque las costumbres, y la palabra hebrea hukak, significa algo establecido y una práctica establecida por aquello que se estableció. O sea, hay algo que se establece en una nación y eso que se establece se empieza a practicar y llega a ser ¿qué? La costumbre de esa nación. ¿Listo? Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. ¿Sí? Como dijo Coelho, Salomón en Eclesiastés. Todo es Salomón. Si nosotros empezamos a considerar la vida de Salomón, Salomón dice que probó de todo, que tuvo de todo, las mejores riquezas, los mejores vestidos, los mejores perfumes, 1000 mujeres. Y termina diciendo, después de probar todo es vanidad. Entonces, Dios empieza diciéndonos por Jeremías que las costumbres de las naciones son ¿qué? Vanidad. ¿Listo? Pero el camino que Dios establece para la iglesia no es un camino de vanidad. Es un camino de negación, es un camino de sufrimiento, ¿sí? Es un camino de pérdida. Es un camino completamente diferente, el camino de la iglesia. Entonces, teniendo esto en consideración, vamos a mirar en Levíticos 18, vamos a considerar estas dos reuniones, Levíticos capítulo 18, capítulo 19 y capítulo 20. No vamos a hablar todo lo que son las costumbres de las naciones, todo lo que son las costumbres del pueblo de Dios. Pero vamos a considerar al menos algunos aspectos que la Biblia nos dice. ¿Listo? Vamos a ir a Levítico 18. Levíticos capítulo 18, versículo, vamos a leer inicialmente el versículo 1, versículo 2 y versículo 3. ¿Amén? ¿Lo tenemos? Hay un subtítulo en Reina y Valera, actos de inmoralidad prohibidos. ¿Sí? Habló Yahvé a Moisés diciendo, entonces primeramente, viene la revelación de Dios ¿a quién? A Moisés. Para que Moisés a su tiempo le dé la revelación ¿a quién? Al pueblo, a Israel en el desierto. Aquí vamos a ubicarnos geográficamente en Israel en el desierto. ¿Listo? Primeramente. ¿Qué le dijo? Habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Yahvé vuestro Elohim, vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto en la cual morasteis. ¿Por qué habla de esa manera? Porque Israel ya había salido de Egipto, en la tierra en la cual moró. Ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os introduzco, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. ¿Listo? Entonces, cuando Dios saca a Israel de Egipto, que estuvo 400 años ahí, lo va a introducir a una tierra que se llama Canaán. Pero recuerde lo que le dice, Egipto tenía unas costumbres, ¿sí? Y Canaán, los moradores de Canaán, que son todos los que son los jebuseos, los amorreos, los amonitas,
todos ellos también tenían otras costumbres, ¿sí? Entonces Dios les dice, a esa tierra que los voy a meter, ustedes no van a hacer lo mismo que hacen esa tierra, esas gentes. ¿Por qué? Porque ustedes son el pueblo de Dios. Y en el pueblo de Dios se imprime el carácter de Dios. Y en el pueblo de Dios se imprime el vivir de Dios, ¿cierto? Y el vivir de Dios está reglamentado y regulado por su palabra y por su espíritu, ¿cierto? Entonces, el egipcio y el cananeo, que hace referencia al mundo, tenían costumbres y prácticas, escuchen bien, serpentinas. ¿Cómo así que serpentinas? Provenientes de la serpiente. Recuerde, Génesis 3 nos dicen que hay dos líneas de hombres. ¿Cuáles? La línea de la serpiente de la mujer, que es la línea de los creyentes, y la línea de la serpiente. ¿Cierto que sí? Entonces, hay dos culturas que están chocando entre sí. Y es la cultura de Edén, que es la cultura de Dios, y es la cultura serpentina, la de la serpiente, la cultura que el diablo quiere introducir en el mundo. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar en Deuteronomios 8.4, ahí más adelante, 8.3. La iglesia debe tener las costumbres del nuevo hombre. El nuevo hombre es Cristo. Y Cristo nos ha hablado por medio de su palabra para conocer cuáles son las costumbres que le agradan a Dios, que complacen el corazón de Dios. Deuteronomio 8.3 dice, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, eso fue en el desierto, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, ¿para qué? Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Yahvé vivirá el hombre. ¿Qué sale de la boca de Dios? Que eso que sale de la boca de Dios, el hombre va a vivir por eso. ¿Qué sale de la boca de Dios? Su palabra. ¿Y quién es su palabra? Cristo el Señor. Vamos a ver, sumémoslo. La suma de tu palabra es verdad. Mateo 4. Mateo 4. Versículo 4. ¿Sí? Esta es la tentación que el tentador le hace al Señor Jesucristo. Y entonces en el versículo 3 le dice, vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. ¿A dónde estaba escrito? En lo que acabamos de ver en Deuteronomio 8.3. No solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? Toda palabra que sale de la boca de Dios. En Deuteronomio dice, de todo lo que sale de Dios. Pero aquí el Señor Jesús nos suma y nos complementa y nos dice qué es lo que sale de Dios, su palabra. O sea, nosotros como creyentes somos regulados en nuestro vivir por el Espíritu y por su palabra, ¿cierto? Entonces, si nosotros queremos conocer cuáles son las costumbres de Dios, de Edén, ¿a dónde tenemos que ir? A su palabra. ¿Sí? Amén, hermanos. Amén, hermanos. Volvamos entonces a Levíticos 18 y coloquen un marcador en Levíticos 18 porque vamos a estar volviendo nuevamente a él. Listo. En Levíticos 17 empieza a hablar Dios del santuario único hasta que llega el versículo 10 y habla de la prohibición de comer sangre. Y Dios nos explica para qué era la sangre. La sangre es para hacer expiación, no es para nada más. Hasta llegar al capítulo 18, vamos a leerlo. Y habló Yahvé a Moisés diciendo, mira qué es lo que le dice, lo primero que le dice antes de decirle cuáles son las costumbres de las naciones. Habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Yahvé, vuestro Dios. Entonces eso, Yahvé, nuestro Dios, Dios debe ser la base de nuestra conducta moral. Lo que nosotros debemos mirar para establecer una conducta moral para seguir e imitar no es ningún hombre, Dios, o en este caso sí es un hombre, Jesucristo el Señor, Dios hecho carne.
¿Listo? Entonces, mira cómo empieza diciéndole, yo soy Yahvé vuestro Dios. Y Yahvé vuestro Dios y nuestro Dios es ¿qué? Santo. Empieza diciéndole eso Dios a Israel. ¿Listo? Pasemos al versículo 6. Entonces vamos a empezar a considerar cuáles eran las costumbres de las naciones en ese momento. Y cuando empecemos a leerlas nos vamos a dar cuenta que no solamente son las costumbres de las naciones de ese tiempo, sino que son las costumbres de las naciones en este tiempo. Costumbres que hacían Egipto, los egipcios, y costumbres que hacían los cananeos. Que Dios le dice a Israel, ustedes no van a hacer nada de eso. ¿Listo? Entonces dice el versículo 6. Entonces miren lo que empieza diciendo. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Yahvé. Mire lo interesante que la primera amonestación que Dios le da a Israel para que no siga las costumbres de las naciones es que no van a tener relaciones sexuales con ningún pariente suyo. Ya de entrada podemos ver que eso era lo que se hacía ¿en dónde? En Egipto y en Canaán y en el mundo, hermano. ¿Sí? Ahora, sumemos el Nuevo Testamento. Vamos a sumar el Nuevo Testamento. Tesalonicenses, vamos a volver a Levíticos 18. La Biblia de Jerusalén dice, no te llegarás a ninguna consanguínea tuya, familiar. Vamos a ir a Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses 4. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 2. Amén, hermano, ¿lo tenemos? Amén. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Le dice Pablo por el Espíritu a los hermanos en Tesalónica. Pues la voluntad de Dios es que vuestra santificación, ¿qué sigue? Que os apartéis de ¿qué? De fornicación. ¿Sí ves? Lo mismo que se le dice a la iglesia, se le dijo a Israel en el desierto. Volvamos a Levíticos 18 y márquelo porque vamos a volver ahí siempre. Entonces el 6, ningún varón se llegue a pariente próxima alguna para descubrir su desnudez. Entonces en el capítulo 18 va a empezar a mostrarnos cuáles son los parientes próximos o las parientes próximas. Versículo 7. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. ¿Qué significa eso? No tendrás relaciones sexuales ¿con quién? Con tu padre ni con tu madre. Eso eran los que hacían las naciones en Egipto y en Canaán. Entonces, como somos el pueblo de Dios, y Dios quiere introducir la cultura de Edén, ¿cierto? Entonces nos dice, primero Israel y luego a la iglesia, no descubrirás la desnudez de tu madre, no descubrirás la desnudez de tu padre. Sigue el versículo 8. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez ¿de quién? De tu padre. ¿Listo? Aquí no es la mamá, ya aquí es ¿quién? La madrastra, la mujer de su padre. ¿Listo? ¿Ustedes recuerdan a Rubén? Rubén, el primogénito de Israel. ¿Ustedes recuerdan qué hizo él? Él se acostó con la concubina de su padre. Y en Crónicas y en Génesis 49 nos dice que él perdió la primogenitura por haber profanado el lecho de su padre. ¿Cierto? Aunque en el tiempo de Rubén no estaba escrita una ley, ¿cierto? Como está escrita ahorita, más sin embargo, años después, por Moisés, Dios nos dice que
No descubrirás la desnudez de tu madre, ni de tu padre, ni de la mujer de tu padre. ¿Listo? Ahora, en Levíticos 18 nos dicen las costumbres que tenían las naciones. Y en Levíticos 20, que lo vamos a ver continuamente, nos dicen cuál es la paga por el pecado. Dios le daba la ley a Israel, ¿sí? Israel, si no cumplía esa ley y hacía lo contrario de su Señor, iba a tener una paga por ese pecado. Te vamos a leer cuál es la paga por el pecado de acostarse con la mamá, con el papá o con la mujer del papá. Levíticos 20, ahí mismo a la vuelta. Levíticos 20, versículo 11. Amén. Entonces, en el capítulo 20, penas por actos de inmoralidad. Entonces vamos a ver Dios cómo trataba en Israel, ¿sí? Estos pecados. 20:11. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. ¿Qué dice? Ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Mire Dios cómo aborrecía ese pecado. Y la paga de ese pecado, ¿qué era? La muerte física. ¿Sí? Naturalmente nosotros estamos en la economía neotestamentaria, ¿cierto? Donde Dios mismo entrará a juzgar estas cosas. Ya no somos encargados nosotros de juzgar, porque ahí Dios encargaba al pueblo para que hiciera juicio. Ahora el que hace juicio es el Señor, ¿cierto? Naturalmente es algo desagradable ante los ojos del Señor. ¿Cuál era entonces la paga? Ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Ahora, hay un caso en el Nuevo Testamento que sucedió eso. Vamos a ir a 1 Corintios 5, ¿lo recuerdan? 1 Corintios 5, versículo 1. Una de las muchas amonestaciones que tiene Pablo para la iglesia en Corintios. 1 Corintios capítulo 5, versículo 1. Mire cómo dice. ¿Lo tenemos? Amén. De cierto se oye que hay entre vosotros, ¿cuál es entre vosotros? La iglesia en Corintios. Fornicación. Y mire lo que dice. Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, no era normal en ese tiempo que eso sucediera. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Es eso lo que estamos leyendo en Levíticos. ¿Sí? ¿Cuál fue el juicio en Corintios por hacer eso? Vamos a leerlo en el versículo 4. Mire el juicio. Ya en la economía neotestamentaria. Porque nosotros no vamos a tomar a la persona y no la vamos a apedrear. Porque ese era el juicio que hacía Israel. Ahora el juicio lo hace directamente el Señor. Ahora, hay un juicio que la iglesia tiene que hacer por el Espíritu. Pero no es apedrearlo naturalmente. El 4 dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, ese es Pablo, con el espíritu, con su espíritu y con el espíritu de los hermanos en el espíritu de Dios, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, que el tal, ¿cuál es el tal? El que se acostó con la mujer de su papá. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. O sea, es una persona que salva, pero ¿qué pasa? Ya no cuenta con la protección del cuerpo, ya es entregado a Satanás esa persona. ¿Sí? Naturalmente hay oportunidades para arrepentirnos, ¿cierto? Pero mire que eso tiene que ver con lo que estamos leyendo en Levítico. Es algo desagradable y eran las costumbres de las naciones, que esas costumbres no deben estar en la iglesia. Volvamos a Levíticos. Vamos a considerar todo el capítulo 18. Ahora vamos para el versículo 9. Dice el versículo 9, capítulo 18, versículo 9. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o fuera de casa,
nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. Y el versículo 11, la desnudez de la hija de la madre de tu padre, la desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez ¿qué? No descubrirás. La media hermana. O sea, que no podría descubrir la desnudez de la hermana o de la media hermana. ¿Por qué? Porque esas eran las costumbres de Egipto y de Canaán. Y Dios le está diciendo, cuando los introduzca, ustedes no van a hacer esto. ¿Cuál era la paga? Es el versículo 11. Vamos a leerla en el 20:17. 20:17. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez y ella viere la suya, es cosa execrable, por tanto serán muertos a los ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Entonces ahí era también otro juicio. ¿Cuál? Ambos deberían morir. Por eso. Era terrible, hermano, el juicio en la ley. Era terrible el juicio en la ley, ¿cierto? Dios mostrando su desagrado con lo que hacían las naciones. Entonces Dios le da unas leyes al pueblo de Israel para que se comporte diferente, para que no tenga el mismo vivir de las naciones, hermano. Amén. Entonces leímos cuál fue. El 17, ¿cierto? 17. Volvamos a Levíticos 18, ahora vamos al 10. 18:10. La desnudez de la hija de tu hijo. Eso sería entonces nieto. O de la hija de su hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. O sea, se deshonra a sí mismo el que tiene relaciones con los nietos. No había, al menos en Levíticos 20, no había una paga para ese pecado, pero había una deshonra para sí mismo al llegarse a un nieto. Pasemos al versículo 12. Leímos el 10. Ahora pasemos al versículo 12, porque el 11 ya lo consideramos. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es pariente de tu padre. Ese es el 12, ¿cierto? La desnudez de la hermana, el 13, la desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque pariente de tu madre es. En este caso sería ¿quién? La tía, por parte de mamá y por parte de papá. ¿Qué estaba haciendo Egipto y Canaán? Haciendo esto precisamente. Vamos a ver cuál es la paga. 20:19. Porque en el capítulo 20 es la paga por hacer lo que no debe hacer en el 18. 20:19. La desnudez de la hermana de tu madre o la hermana de tu padre no descubrirás, porque al descubrir la desnudez de su parienta, su iniquidad llevarán. ¿Listo? Entonces aquí tampoco se nos dice que han de ser muertos, pero va a haber una consecuencia por ese pecado, porque dice, cargarán con su iniquidad. ¿Listo? La palabra hebrea para iniquidad, avon. A-V-O-N. Esa es la palabra hebrea para iniquidad, avon. Entonces, cuando se cometía ese pecado, iba a haber unas consecuencias y Dios dice, cada uno cargará con ese pecado. ¿Listo? Volvamos a 18:14. Vamos a mirar la ley que da Dios para que la cumplan y la paga por no hacer lo que Dios dice. Vamos a ver ahorita cuál dije. 14. La desnudez del hermano de tu padre. ¿Sí? La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás. ¿Cuál es la desnudez del hermano de tu padre?
no llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. O sea que cuando había una persona que se acostaba con la mujer del tío, descubría la desnudez del tío, dice la Biblia. Entonces vamos a ver la paga. 20:20. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió, su pecado llevará. ¿Qué sigue diciendo? Morirán sin hijos. Ahora ya sabemos algunos por qué son estériles, ¿cierto? Aquí esta esterilidad era el juicio por no haber respetado las leyes y el carácter de Dios, ¿cierto? Listo, volvamos. Acabamos de leer el 20. Vamos al 18:15. ¿De ahí dijimos? 15, listo, 15. Vamos a seguir diciendo qué dice Dios. La desnudez de tu nuera no descubrirás, mujeres de tu hijo no descubrirás su desnudez. Mira lo que estaba haciendo Egipto y Canaán. Mira todo esto que ellos hacían, hermano. La paga por eso de la nuera. 20:12. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. No era una cosa para tomar a la ligera. Yo creo que Israel, los israelitas, para hacer eso, tenían que pensarla primero. Porque había un juicio de muerte inmediatamente en ellos donde ellos hicieran eso. Era el 12. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir, cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Esas son las costumbres de las naciones que Dios quiere que su pueblo no haga. Volvamos al 16, ¿cierto? Vamos al 16. 18:16. Otra. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás. Aquí es el cuñado, ¿cierto? Y es normal. Cuando tú miras hoy el mundo, hermano, es normal que hoy hagan eso. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. O sea que no solamente se descubre la desnudez de la mujer, sino que se está descubriendo también la desnudez del hermano. ¿Por qué? Porque la Escritura habla eso, precisamente. Porque cuando el hombre se une a su mujer es ¿qué? Una sola carne. Entonces si un hombre descubre la desnudez de una mujer casada, pues automáticamente va a descubrir la desnudez de su esposo. Mire qué terrible era el asunto. Entonces estamos en el 16. 16. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. Vamos a ver la paga. 20:21. Levítico 20:21. Y el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia. La desnudez de su hermano descubrió, ¿qué dice la Biblia? Sin hijos serán. Otra vez, ¿qué? Estériles. Por tener su cuñada. La única manera de poder tener a su cuñada era cuando moría el hermano, ¿cierto? Y era la ley del levirato precisamente. Cuando se moría el hermano, el cuñado podía tomarla para levantar descendencia a él, ¿cierto? Listo. Ese era, ¿cuál número? 21, ¿cierto? Ok, listo. Vamos al 17. Levíticos 18:17. Preste atención. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás. O sea que no podía acostarse con una mujer y con la hija de esa mujer. No tomarás la hija de su hijo, ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son parientes, y dice la Biblia, es maldad. Y la Biblia textual dice, es perversión. La paga, Levíticos 20:14. Esta es una reunión un poco diferente, hermanos. Pero es lo que dice la palabra de Dios, ¿cierto que sí? Levíticos 20:14. El que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza.
quemarán con fuego a él y a ellas para que no haya vileza entre vosotros. Era un asunto que no se podía tomar a la ligera, hermanos. Y con el juicio vemos el desagrado que Dios tenía cuando sucedía eso en Israel, hermano. Mire Dios cómo juzgaba esa situación. O sea que era algo que aborrece Dios, hermano. Perversión. Bueno, vamos al 18, al 16. No tomarás la mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival. ¿Ustedes recuerdan en quién sucedió esto? En Jacob, cuando tomó a Raquel y cuando tomó a Lea. Ahora, quiero detenerme un momento, hermano. Hay un comentario bíblico, creo que es de los bautistas, que creo que el hermano Gaby lo tiene, de Jameson, Faucet y Bron. Y ellos tienen un comentario en este texto, y quiero leer el comentario que ellos dicen. Ellos dicen que literalmente en el hebreo dice, ni tomarás a una esposa, ni tomarás una esposa a otra para vejarla. O sea, ellos lo que trataban de decir era que no se podía tener dos mujeres. Lo que proponen ellos es que con este texto no podía haber poligamia. Eso es lo que proponen ellos en su comentario. ¿Listo? Lo trajimos para que sepan qué es lo que dicen esos comentaristas bíblicos. Ahora, en español nosotros leemos, ¿qué dice? No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival. Y cuando tú miras, Raquel y Lea fueron rivales. Siempre se peleaban a Jacob. ¿Cierto? Descubriendo su desnudez delante de ella en su vida, hermano. ¿Listo? Aquí en Levíticos 20 no tenía una paga como en los otros. 19. No llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. ¿Por qué Dios escribe esto? Porque las naciones paganas lo hacían. Vamos a mirar qué dice Levíticos 15, 29, 24, antes de pasar a lo que dice Levíticos 20, que es la paga. Levíticos 15, versículo 24, hablando de las impurezas físicas. Si alguno durmiere con ella, con ella es una mujer en los días, y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días, y toda cama sobre la que durmiere será inmunda. ¿Listo? O sea, había una contaminación ritual por efecto de presentar sacrificios en el tabernáculo de Israel, pero ahora vamos a ver qué es lo que dice la paga. 20:18. Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su fuente descubrió. Mire lo que dice la Biblia. Su fuente descubrió y ella descubrió la fuente de su sangre. Ambos serán cortados de entre el pueblo. O sea, aquí la paga era una pérdida de la comunión. Eran cortados del pueblo de Israel. ¿Listo? Bueno, vamos entonces para el 18, 20. Y vamos a leer esto muy a propósito, porque hay un país, no recuerdo cuál es el nombre exacto del país, pero hay un país en que hoy permite tener relaciones sexuales parcialmente con los animales. Hay un país, pero no recuerdo el nombre del país, pero yo lo leí en una noticia. Se permitía por ley tener relaciones sexuales parciales con los animales. Pero vamos a ver qué dice Dios. 20. Además, además de todo lo que le he dicho, que hacen las demás naciones que están en su alrededor y la nación que yo lo voy a introducir, además
no tendrás acto carnal. No, disculpe, hermano. Vamos en el 20. Me equivoqué. Ahorita lo de los animales va más adelante. Vamos para el 20. Además, aparte de todo lo que le ha dicho, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo contaminándote con ella. Ese lo conocemos todos nosotros, ¿cierto? Vamos a la paga. 20:10. Si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, indefectiblemente, ¿qué? Serán muertos. O sea, el adulterio en Israel era castigado con muerte. Hoy en día, ¿cómo le dicen al adulterio? Un desliz. O sea, no llaman las cosas como Dios las llama, hermano. Es un pecado abominable ante los ojos del Creador. ¿Listo? Volvamos. Y vamos entonces ahora para el 21. Viene algo bien interesante. ¿Qué más hacían las naciones? Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Yahvé. Esto también era lo que hacían las naciones. Vamos entonces a ver la paga. Y esta paga, en Levíticos 20, va del versículo 1 al versículo 5. O sea, es la paga que es más amplia en la explicación que da el Espíritu Santo en cuanto a lo que no se debía hacer, porque era algo completamente abominable y aborrecible ante los ojos de Dios. En el 20, ¿quién era Moloc? Moloc era el dios de los amonitas. ¿Quiénes son los amonitas? Bueno, los amonitas se produjeron así. Cuando Dios destruyó las 5 ciudades de la llanura, ¿recuerdan? Adma, Gomorra, Sodoma, Zeboín y Zoar. Recuerda que Zoar no la destruyó. ¿Quién se fue para Zoar? Lot con sus 2 hijas. Y cuando estaban sus 2 hijas en el monte, en la montaña en Zoar, ellas vieron fuego en su derredor y dijeron, ya no queda más hombre en la tierra. Démosle a beber vino a nuestro padre. ¿Qué hacían ellas con vino ahí cuando salieron corriendo de Sodoma? Démosle vino a nuestro padre para que se emborrache y durmamos con él. Eso lo dice Génesis 19, 39 por ahí. Entonces vino y se acostó primero la mayor y tuvo un hijo, que son los moabitas. De ahí vienen los moabitas. Luego la menor al otro día hizo lo mismo, emborrachó a su papá y se acostó con él, y de ahí salieron los amonitas. Y los amonitas tenían un dios que se llama Moloc. Y ese dios era un dios que era como de bronce o hierro, y era de cuerpo humano y con cara como de toro. Y ese dios Dios en minúscula, tenía como las manos extendidas así, uno de las muchas representaciones. Y ahí le colocaban a los niños para ofrecerlos en fuego. Ese era Moloc. También era adorado en las orgías en las cuales eran sacrificados los niños. Ese es Moloc. Vamos a ver qué dice Dios de la paga por ofrecer los hijos en sacrificio por fuego a Moloc. Habló Yahvé a Moisés diciendo, dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Yo pondré mi rostro contra tal varón y lo cortaré entre su pueblo por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi nombre. Era un asunto complejo, hermano. Los hijos, nuestros hijos, son para Dios. Son para consagrárselos al Señor, no para presentárselos a dioses ajenos, hermano. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y lo cortaré de entre el pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. ¿Sí ves? Entonces, si sucedía eso en Israel, si un israelita se daba cuenta
que una familia entregó su hijo a Moloc, pero Israel se hace el que no sabe nada, Dios intervenía para él mismo hacer el juicio cuando ellos debían hacer el juicio. ¿Listo? Bueno. Y termina diciendo, prostituyéndose con Moloc. O sea, mira hermano, cuando nosotros adoramos algo que no es Dios, eso se llama prostitución. Eso se llama adulterio y eso se llama idolatría. Porque nosotros tenemos un solo Señor y un Dios en nuestro corazón. ¿Listo? Pasemos entonces al 18-22. Ya vamos terminando. El problema que tenemos hoy. Un grande problema que tenemos hoy. Antes de leer esto, nosotros tenemos algo para decir. Y es una pregunta. Primero, ¿quién necesita más arrepentimiento? Ya lo hemos hablado. ¿Un borracho? ¿Un adúltero? ¿Una prostituta o un homosexual? Todos por igual. El adúltero necesita el mismo arrepentimiento y la misma salvación que el borracho. Y el borracho necesita el mismo arrepentimiento y la misma salvación que la prostituta. Y la prostituta necesita el mismo arrepentimiento y la misma salvación que el homosexual. Ahora, no incluyamos prostituta, borracho, homosexual, ni ladrón. Una persona común y corriente, que ni es ni prostituta, ni que es borracho, ni que es ladrón, ni es homosexual. Igual necesita arrepentimiento como todos los anteriores. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hablar nosotros ahora no es porque creamos que los homosexuales necesitan un arrepentimiento más profundo que el que necesita un pecador. No, el mismo tipo de arrepentimiento. ¿Sí? ¿Y por qué lo vamos a hablar? Porque Dios lo habló. Así de sencillo. ¿Y si hay algún problema? El problema es con Dios. Porque Dios fue el que lo habló. Entonces, ¿qué dice Dios? Esto hacían las naciones de la que salieron y a la que iban a entrar. Esto hacían los egipcios y esto hacían los cananeos. ¿Y también quiénes más? Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboín. Bueno. No te echarás con varón como con mujer. O sea, un hombre no se podría acostar con otro hombre como acostándose con una mujer. Es que perversión y abominación. ¿Listo? Vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento. Y luego pasamos a la pena o a la paga. 1 Corintios 6. Primera de Corintios 6, estamos diciendo lo que Dios dice. Versículo 10, versículo 9. Primera de Corintios 6, versículo 9. Primera de Corintios 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no solo los injustos. ¿Quiénes más? Ni los fornicarios. La palabra griega para fornicarios es pornos, de donde viene pornografía. Ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, los malacos, los suaves, ni los que se echan con varones. La palabra griega arnenokoites es una palabra compuesta, aren, que significa varón, y koite, que significa cohabitación. O sea, no podía cohabitar sexualmente un hombre con otro hombre. Y otras traducciones tienen sodomita. La Biblia textual dice homosexual. Volvamos a la paga. Levítico 20. Estas son las costumbres de las naciones. Que son las costumbres que Dios, por su palabra, le dice al pueblo de él que no las siga. La paga es 20:13. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. ¿Ambos qué? Han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. ¿Se me entiende? Se mire para Dios lo abominable que era. Ahora, en la economía neotestamentaria, si en medio de nosotros llega una persona así, pues ¿qué es lo que necesita? A Jesucristo el Señor.
Nosotros no lo vamos a apedrear. Llega es para darle la solución. Que Jesucristo es el Señor. Porque Dios creó hombre y mujer. ¿Cierto? Si Dios hubiera creado hombre y hombre, no habría raza humana. Por lógica. Dios creó hombre y mujer. Para que entre el hombre y la mujer se produciera el núcleo de la sociedad que es la familia. ¿Listo? Si alguno ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, será sobre ellos su sangre. Vamos en el 23 ahora. Y ya vamos terminando. Creo que esta es la última. Ahora sí. Entonces decíamos que hay un país donde permitió tener relaciones sexuales parcialmente con animales legítimamente por constitución. ¿Listo? Entonces mire lo que dice el 23. Ni con ningún animal tendréis ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. ¿Es qué? Perversión. Bueno, esto lo hacían los egipcios y los cananeos. Porque recuerden, estamos hablando de las costumbres de las naciones de las cuales morasteis y ahora las cuales vas a habitar. Mira lo que dice Éxodo 22:19. Y ahorita volvemos a la paga. Éxodo 22:19. Hermano, pero lo que usted está leyendo es puro Antiguo Testamento. Para efectos de esta reunión, sí. Pero nosotros creemos que hay una economía neotestamentaria, ¿cierto? Donde Dios ha enviado a su Hijo al mundo a morir por nuestros pecados y a sacarnos de esta condición. De la condición que estamos leyendo, es la condición de una persona sin Cristo. ¿Sí? Y después, cuando la persona se vuelve a Cristo, Dios le da ciertos mandamientos. 22:19. Cualquiera que cohabitare con bestia, ¿qué dice? Bueno, vamos a ver Levíticos 20:15. Hermano, la ley era dura. Ahora, la ley decía que el que adulterara tenía que ser muerto. Recuerda, lo leímos. Pero el Señor Jesucristo ahora dice, se fue dicho, ¿cierto? Cuando habló acerca del adulterio, mas yo digo que cualquiera que codiciare una mujer en su corazón, ya ha adulterado. O sea que en el Antiguo Testamento era hacerlo físicamente y tenía una paga. Pero ahora, ¿qué pasa? El adulterio es en el corazón, primeramente, hermano. Y es más complejo. En el 20, ¿qué dijimos? La paga, vamos. 20:15. Cualquiera que tuviera cópula con bestia ha de ser muerto. ¿Y qué más? Mataréis a la bestia. Dios era riguroso, hermano. Esto mostraba el desagrado de Dios con lo que estaban haciendo. Mataréis a la bestia. Y si una mujer llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás. Morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Amén. Entonces terminemos ya en 18:24. Para terminar el colofón del 18. Dice 24. En ninguna de estas cosas os amancillaréis o contaminaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. En este caso, egipcios y cananeos. Y la tierra fue contaminada, o sea, eso que ellos hacían, contaminaba la tierra. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Ustedes recuerdan cuando Dios le está haciendo la promesa a Abraham en Génesis 15, cuando le dice a Abraham que él tiene la visión de los animales, de la oscuridad, y le dice que su descendencia será esclavo durante 400 años o 4 generaciones, ¿cierto que sí? Y le dice que todavía no ha llegado el colmo de la maldad en esa tierra. O sea que el colmo de la maldad llegó a ese punto cuando Dios introduce a Israel a Canaán. Porque Dios va a juzgar a Canaán por medio de los israelitas. ¿Ustedes no recuerdan lo que hizo Josué? Derrotó como 30 y pico de reyes, ¿cierto? Entonces ya llegó el colmo del pecado ante Dios de esa tierra. Entonces ahora Dios los va a juzgar a ellos. ¿Y utiliza a quién? A Israel para juzgar a esas naciones. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas,
No hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero, que mora entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que habitó antes de vosotros. Entonces no era solamente de que ellos, o sea, debían cumplir la ley del Señor, pero también qué pasaba si no la cumplían, aparte del juicio. La tierra los iba a vomitar a ellos, como la tierra vomitó a los moradores antes de ellos. Porque cualquiera que hiciera alguna de todas esas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo, pérdida de comunión. Guardarás pues mi ordenanza, y no haciendo las costumbres. Hukak, la palabra hebrea que utilizamos en Jeremías. Guardarás mi ordenanza, no haciendo o no practicando las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminaréis en ellas, yo, Yahvé, vuestro Dios. Entonces, nuestro Dios, Yahvé, es santo. Él es apartado. Y su pueblo le pide a su pueblo que también sea, ¿qué? Apartado. Entonces, cuando el pueblo hacía esto, se contaminaba. Y Dios tenía su tabernáculo en medio de ellos, hermano. ¿Sí? Entonces, esas son costumbres que tenían los egipcios y los cananeos. Pero cuando tú echas una mirada global, hoy hay muchas de esas costumbres en el mundo. ¿Sí? Ya lo que hablamos de hay ciertos países donde permiten el sexo con animales, ¿cierto? Estamos viendo siempre hombres teniendo las mujeres de otros hombres. Muchas veces tenemos hombres teniendo a las cuñadas, a sus familiares, padres con hijos, hijos con padres. O sea, la carne no ha cambiado. La carne sigue siendo la misma. El Señor Jesús dijo en Juan 3, lo que es nacido de la carne, carne es, la carne no va a mejorar. Como fueron los hombres en el tiempo de Lot y en el tiempo de Noé, así van a seguir siendo los hombres. ¿Se acuerdan? Antes de la venida del Señor, ¿cómo van a ser los hombres? Como en los tiempos de Lot y como en los tiempos de Noé. Pero hay una solución para eso, el camino. No sigáis el camino de las naciones. Entonces esto, para que nosotros pudiésemos conocer qué le desagrada al Señor, hermano. Y nosotros podamos ejercer un juicio en todas las cosas por medio de su palabra, hermano. Amén. Vamos a orar al Señor, hermanos. Vamos a agradecerle al Señor que pudimos abrir las Escrituras, su palabra.